Antes de comenzar o de continuar, quiero que sepa que las reuniones de Dios o los días de alabanza y de encuentro con Dios son reuniones para celebrarlo, es para decirle al Señor qué maravilloso todo lo que ha hecho y es para conocerle, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y quiero llevarlo esta mañana a continuar una serie de mini predicaciones que estamos haciendo acerca de cómo es la iglesia. Y la semana pasada hablamos de que la iglesia es un lugar de peregrinos, que se parece a una multitud de gente que sale de una ciudad y se mete en un grupo de gente que va como nómadas aparentemente atravesando el mundo y pasando hasta llegar a su destino final, lo que llamamos la ciudad de Dios o lo que la llamamos la ciudad celestial. Y eso estábamos hablando la semana pasada. Y terminamos diciendo que la visión de Dios es que mm, nosotros nos vemos, a pesar de tantas cosas, nos vemos como un pueblo que Dios ama, aunque nosotros veamos nuestras propias debilidades. Y es importante que entendamos cada visión de cómo Dios ve la iglesia y cómo se ve en la escritura para que podamos entender a dónde hemos llegado, de qué somos parte el día a día de hoy. No es simplemente, una gran mayoría de gente ve la iglesia como una institución, pero la iglesia no es una institución, la iglesia es una familia, es un lugar donde Dios se reúne con el hombre y donde pasan cosas maravillosas. Y lejos de ser un lugar religioso, es un lugar que podríamos decir es hasta misterioso. Y hoy quiero hablar de ese misterio que nos dice la palabra de Dios que tenemos. Es un misterio, la iglesia es un misterio y la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis muestra la iglesia como ese grupo de gente que no tiene equivalente, que no tiene comparación, que no tiene de alguna manera un grupo, algo que uno lo pueda comparar. Lo único que uno puede comparar bien en la iglesia es con la familia. Creo que no hay otra cosa más en la que uno puede hacer una comparación. Es la familia. No es una universidad, no es un colegio, no es un hospital solamente. Tiene aspectos de estas cosas, pero nada se compara más que la familia a la iglesia. Y aquí es donde a mí me gusta decir usualmente que Dios solamente ha hecho dos cosas en este mundo y son dos cosas que funcionan: la familia y la iglesia. Dios no hizo universidades, Dios no hizo la NASA, Dios no hizo grandes compañías como Google, Amazonas, Dios no hizo grandes ejércitos como los ejércitos americanos, Dios no hizo grandes gobiernos como Europa. Dios no ha hecho ninguna de esas cosas. Y nosotros a veces nos quedamos como maravillados ante estas cosas que son humanas y se nos olvida ver la grandeza de la iglesia y cómo la iglesia es algo más extraordinario de lo que nosotros podíamos entender. Y cuando usted sabe eso, comienza a apreciar la iglesia de una manera y a entenderla y a asirse a la iglesia. Y no es fácil de entender. Vamos a ver en unos momentos que tiene que aprender a ver y tiene que aprender a comprender qué es la iglesia y que no todo el mundo lo ve. Algunos van a ver una institución y otros que les es revelado el misterio de lo que es la iglesia van a ver algo mucho mayor. Y entonces hoy quiero llevarlos y que vayamos como iglesia a cuatro perspectivas de la iglesia que son muy interesantes como misterio. ¿Y qué lo hace tan misterioso? ¿Y por qué estamos en un lugar tan diferente a pesar de que estamos en cuatro paredes y que en este caso tengamos unas luces y que tengamos ciertas cosas, pero que la verdadera iglesia es un misterio maravilloso? Entonces, déle ese aplauso, Señor, fuerte, y alégrese por lo que vamos a ver. Muy bien, quiero llevarlo a esa primera idea. Y recuerda que la semana pasada hablamos acerca de que somos una familia atípica, pero lo primero que el día de hoy quiero llevarlos a que entendamos y que necesito que se esfuerce y que le pida al Espíritu Santo que le revele esto, es que a esta primera idea es que la iglesia es el misterio divino o el
más grande misterio divino que haya sido revelado a todas las generaciones. Es el misterio más grande y precioso que se haya revelado a todas las generaciones de parte de Dios. Algunos de ustedes me dirán, pero pastor, ¿no fue Cristo el misterio más grande? Cristo en realidad es Dios y es parte para nosotros un misterio, pero eso no es lo que él quería revelar. Lo que él quería revelar es el plan que tiene, que lo incluye a él y que nos incluye a nosotros. Y a ese plan se le llama la iglesia. Y quiero que vaya conmigo a la escritura, a Efesios capítulo 3, versículo 4 al 6. Y es interesante ver esta perspectiva de la iglesia que Pablo tiene y que nosotros debemos entender. Le dije hace unos segundos que nosotros partimos de la base o vemos humanamente un grupo y que este grupo que vemos es lo que le llamamos iglesia, pero que la iglesia es mucho más profundo de simplemente esa reunión de gente que viene el fin de semana y que también tiene unos aspectos paradójicos. Es decir, nosotros es tan misterioso que parecemos algo y de la misma manera en que parecemos tener unas características, en realmente tenemos unas mayores características de lo que pensamos. Es misterioso. Le doy un ejemplo de esas paradojas. Por ejemplo, la iglesia es más que vencedora, pero muchas veces se ve derrotada. Es paradójico. Esa es la vida cristiana. Yo la semana pasada les indiqué hablábamos acerca de que cuando usted se para al lado de esa iglesia, esa multitud, y quiero que se imagine una ciudad muy grande a este lado, y quiero que se imagine el valle, el campo, y va pasando una multitud de gente. Esa multitud de gente es lo que Dios llama iglesia. Y que la gente de la ciudad sale, los que no conocen a Dios, salen y colocan sus oídos hacia ese grupo de gente y escuchan dos cosas. Escuchan un lloro, una lamentación de sacrificio, pero no es sacrificio porque estén en un lugar malo, sino es un sacrificio porque la vida cristiana exige un sacrificio continuo de que yo muera y que Cristo crezca en mí. Pero al mismo tiempo, en ese murmullo de sacrificio, la misma gente está gozosa y riéndose. Y no es que no es un tipo de fetichismo, sino que es una idea, es un momento es una combinación entre el dolor del sacrificio y el gozo de ir cantando en alabanza. Entonces, la bandera cristiana es: yo me sacrifico y voy sufriendo en muchos aspectos, pero estoy tan gozoso de esta vida que llevo. Y eso lo entiende una persona que lleve muchos años en el evangelio o aquel que haya conocido a Dios. Pero a eso se parece. Entonces es paradójico. Parece una cosa, pero es otra. Esa es una de las paradojas. Es más que vencedora, pero a veces se ven derrotados. Es un grupo de gente santa, pero que a veces pecan. ¿Sí? Es un pueblo humilde, pero es majestuoso. Es un pueblo que está vivo, pero desea morir. Y quiero que me interprete esto correctamente. No es que deseemos quitarnos la vida, es que deseamos el día que llegue ese momento para encontrarnos con Dios. Y eso requiere el paso de la muerte. Nosotros, una de las características de los primeros creyentes en el mundo era que no tenían miedo a la muerte. Y el pueblo alrededor de ellos o la cultura local estaban aterrados, decían: esta gente está loca, ¿por qué no le temen a la muerte si la muerte es grave? Y ciertamente lo es. Pero nosotros, cuando vamos pasando en el Señor y cuando tenemos que pasar a la vida eterna, es una alegría. Pablo dijo: prefiero 1000 veces estar con Dios que quedarme en este lugar. Y si me tengo que quedar, lo hago por amor a ustedes. Siempre el creyente y la iglesia está deseando pasar a la siguiente etapa. No quitarse la vida, pero está deseando llegar a la meta. ¿Por qué? Porque la meta es Cristo. La meta no es tristeza para nosotros. La meta es la esperanza aguardada que tenemos. Amén. ¿Merece un aplauso, Señor? Por favor, venga. La iglesia son los primeros
pero viven como últimos. Somos reyes que atendemos a todo el mundo como sirvientes. Usted recordará las palabras del Señor que dijo, aquel que quiera ser el primero debe servir a los demás. Lo que estaba diciendo el Señor en esa paradoja es que si la característica del creyente verdadero es que a pesar de que es dueño de todo, porque la Biblia dice que somos herederos de todo, nuestro papel es ser siervo de todos. Y eso es una paradoja que la gente no entiende. Eso es misterioso, porque ¿cómo ocurre eso? Entre otras, por ejemplo, somos fuertes en nuestra debilidad. Esa es la paradoja también de la iglesia. Dice, ustedes son fuertes en su debilidad, porque ahí yo les doy esa fuerza. También es paradójico, eso no lo vive otro pueblo. La gente de los pueblos o de los lugares, de las organizaciones son fuertes porque son fuertes. Pero nosotros los creyentes y la iglesia de Dios es fuerte en medio de su debilidad. Y usted aprende a reconocer eso a través que camina con Cristo. Tiene que dar para recibir. Nosotros tenemos unas leyes, la iglesia tiene unas leyes a través de toda la palabra de Dios, que nuestra alegría es dar y que precisamente por el dar recibimos. Pero eso va contra toda lógica. Toda lógica dice que 1 más 1 es 2. No dice que 1 más 1 es 4. Usted termina menos cuando da en el mundo, pero paradójicamente en el reino de los cielos usted termina con más cuando usted da. Es por eso que muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión muchas veces cuando decimos, fui a dar, pero recibí mucho más yo de lo que fui a dar. Y eso es una realidad de aquellos que caminamos en ese pueblo que va caminando. Eso es un misterio. Amamos la vida, nos gozamos de la muerte, somos libres siendo esclavos. Otra paradoja, no es una ironía, es una paradoja. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra libertad está en nuestra sujeción a Dios, mientras que para el mundo su libertad está en hacer lo que ellos quieren hacer. Eso es un misterio y no es fácil para el ser humano que simplemente es un hombre natural entender eso. Necesita una revelación para entender lo que verdaderamente es la iglesia. La gran mayoría de personas entienden la iglesia como algo físico y una organización como una religión más. Pero la iglesia es algo magnífico y maravilloso. Y me encanta hablar de ello. No es por fe, perdón, es por fe y no por obras. Están en el mundo, pero no son del mundo. Qué extraño es eso. A ver, un momento. Ustedes están en el mundo, Jesús le dijo a sus discípulos, pero no son del mundo. Qué paradójico es esto y qué complejo es llevarlo a cabo. Pero ¿por qué es tan paradójico? Porque es un misterio, porque es algo que el mismo Dios está llevando a cabo. Es un pueblo que tiene la presencia de Dios entre ellos. Y lo voy a llevar entonces a la cita bíblica de Efesios capítulo 3, versículo 4. Y quiero que subraye estas ideas conmigo. Dice, cuando lean esto que les escribo, entenderán, quiero que resalte las palabras, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Quiero que resalte la palabra, este plan acerca de Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, este es el plan que Cristo tiene. El Cristo, el que había de venir, tiene un propósito y una misión. No vino simplemente por ser alguien bueno. Dijo, vengo con un propósito determinado. Versículo 5, vaya conmigo. Dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. Quiero que resalte las palabras. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. En pocas palabras, toda la palabra de Dios, hasta el libro de Hechos y hasta los evangelios, pero en realidad el libro de Hechos, voy a decirlo en unos momentos, estaba esperando y preguntándose qué es lo que Dios va a hacer en su plan en los años futuros. Dios continuamente fue avisando por medio de los profetas, voy a hacer algo para el mundo que ellos no lo han entendido.
algo que no han entendido en su mente, algo que no les ha llegado a su corazón. Y la gente se preguntaba, y los profetas, Daniel y todos esos grandes hombres de Dios se preguntaban, ¿qué será eso que tiene Dios en el plan? Nadie lo hubiera entendido. Y entonces resalte las palabras las generaciones anteriores. Pero note lo que dice, pero ahora, por medio de su espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y quiero que resalte las palabras por medio de su espíritu. Es el Espíritu de Dios el que llevó a cabo y lleva a cabo esta revelación que se llama la iglesia. No es algo que humanamente se pueda ver. No es algo que humanamente se pueda entrar. Usted no se levanta una mañana y dice, yo quiero ser parte de la iglesia, anótenme allí en el boletín de ellos. No, cada uno de nosotros que ha llegado a la iglesia, ha llegado a y vamos a hacer una aclaración, hay dos tipos de iglesias. Teológicamente se entiende que hay una iglesia que es la iglesia visible, pero que hay dentro de la iglesia visible algo que se llama la iglesia invisible. Anótelo por allí en una esquina en sus notas o póngalo. La iglesia invisible es algo más allá de lo normal. Cada uno de nosotros tiene un encuentro físico con esto que se llama la iglesia visible, pero que la iglesia visible no es el total de la iglesia invisible. La palabra de Dios nos dice que van a crecer cizaña, que van a crecer el trigo, que van a estar juntos y que no todo el mundo es iglesia. Y eso es un reto que cada uno de nosotros se va preguntando, Señor, ¿soy parte, no soy parte? Y no es algo nominal, no es algo que usted diga, soy parte y ya. No, eso es parte de la iglesia visible. Usted quizás se relaciona frente a la iglesia y dice, bueno, mi iglesia es allá en el CC en London. Y usted dice, esa es la iglesia a la que yo voy. Pero la pregunta va más profunda que eso. ¿Soy parte de la iglesia invisible? Porque es la iglesia invisible la que está en todas partes, que vamos a ver también en unos momentos. Pero note lo que sigue a continuación. Nos es revelada por el Espíritu y por los profetas, es decir, por lo que está escrito. Entendemos qué es esa iglesia y los que son iglesias entienden lo que está escrito. Versículo 6. Aquí viene y es preciosísimo lo siguiente. Coloque toda su atención en esto. Dice, el plan de Dios consiste en lo siguiente. Quiero que resalte la palabra el plan de Dios y coloque el misterio de Dios. Consiste en lo siguiente. Y aquí viene, que tanto judíos como gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. ¿Ok? Quiero que resalte las palabras gozan de las riquezas heredadas. ¿Cuáles son estas riquezas? Ese es el evangelio. Es esta nueva noticia de salvación. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, y él concebía el mundo en dos grupos importantes. El pueblo de Dios, Israel, y el resto de pueblos se le llamaban los gentiles. Y él dice, de estos dos grupos, Dios va a ser un grupo especial. Y es un grupo que él va a llamar. Y es un grupo que se llamará la iglesia. Note lo que sigue a continuación. Dice, ambos pueblos de los dos grupos, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. Y ambos disfrutarán de las promesas, de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Quiero que resalte las palabras, porque pertenecen a Cristo Jesús, y coloque, porque son la iglesia. La iglesia es ese grupo de hombres y creyentes que Dios llamó y que hoy han creído su evangelio y han puesto su fe en Él. Y hoy son llamados parte de ese pueblo de Dios. Esto no es invitación que usted mismo se haga. No es algo que usted pueda decir, yo me llamo y entro en ese lugar. Esta es una invitación que Dios hace. Nuevamente le digo, usted nominalmente se puede ser parte de esta iglesia, pero esta no es la iglesia importante. La iglesia importante es la iglesia que llamamos en este momento teológicamente la iglesia invisible. Entonces, lo primero que veo aquí que quiero que llame su atención y es que esto es un misterio. En otras traducciones se llama el misterio de las generaciones. Solamente fue hasta el día de Pentecostés
en esa cuarta fiesta donde vino el Espíritu Santo y se le dio comienzo a la iglesia. ¿Qué fue lo que ocurrió en Pentecostés? Que el Espíritu Santo prometido en todos los hombres de todos los profetas anteriores llega a todos los seres humanos que han abierto su corazón para poner su fe en Jesucristo. Y ese grupo se le llamó la iglesia. Esa iglesia ha sido perseguida, son más que vencedores, pero se han visto derrotados en algún momento aparentemente. Son gente que vive para dar todas esas paradojas que nosotros estamos hablando. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Entonces, quiero que se quede con esa idea en este instante. La segunda idea que quiero que tengamos acerca del misterio de la iglesia es la siguiente, que la iglesia es un misterio porque es visible y humana, pero tiene un carácter espiritual y divino. En pocas palabras, no es como otro grupo. Y miren, yo hago algo en mi adoración. Le he contado que parte de la adoración es el ejercicio intelectual, cognitivo que usted hace acerca del entendimiento de Dios. Adoración no es simplemente cantar o repetir algo. No. Si lo que usted hace, canta, entiende acerca de Dios, no ha pasado por su mente y no ha pasado por sus afectos, usted todavía no ha adorado. La gran mayoría de nosotros queremos que adorar es venir un domingo, salir y no pasó nada en mí. Eso no fue adoración, eso se llama religión. Y Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación, quiere una adoración. Y la adoración verdadera consiste en quién es Él, cómo me relacione yo con Él intelectualmente, es decir, mi entendimiento y mis afectos hacia Él. Y todo lo que eso produce es como un jugo cuando se prensa las olivas, ese jugo se llama adoración, esa conclusión de su vida. Y cuando yo en medio de mi adoración pienso como pastor y entiendo lo maravillosa que es la iglesia, la comparo con muchas cosas para poderla entender. Y la comparo con un ejército y le digo, es mucho más fuerte que un ejército, sus soldados no mueren. La comparo con una empresa y sí, a veces parecemos como empresa. Por ejemplo, hoy ahora vamos acerca de los pagos y que nos queremos organizar porque son cosas prácticas para que la gente pague, le quede fácil y puedan hacer los pagos mensualmente. Y tenemos algunas organizaciones que tenemos, pero no es una organización, va más allá de eso. En algún momento alguien me dijo, mire, visité esta iglesia y deberíamos hacer esto que lo hacen ciertas cosas. Y yo dije, no tiene que ver con la iglesia, porque esto no es la iglesia. Les conté y lo vuelvo a repetir, que cuando comenzamos en Carrot Wood, en este encuentro que teníamos, estaban allá listando ese salón grande y precioso, y yo sé, vuelvo y digo que lo hicieron los muchachos con un esfuerzo ejemplar, y se quedaron horas y horas montando toda esta parafernalia. Pero cuando nosotros estábamos en ese saloncito donde no había nada, estaba caluroso, estaba desordenado, había niños llorando por aquí y no había como una aparente paz y orden, comenzamos a orar y Dios me decía a mi corazón, esta es la iglesia. La iglesia no es lo que nosotros ojos ven. Esa perfección que nosotros buscamos no es iglesia. La iglesia va más allá, trasciende, es un misterio. Y la clave de ese misterio es esa combinación entre lo humano y lo espiritual. Y esa es la combinación que trae el mismo Señor. Por eso usted debe de entenderlo. Y quiero que intente pensar en esto. ¿Qué gobierno puede llegar donde llega la iglesia? Yo he estado con personas hablando de su situación a nivel personal, de sus hogares o de sus conflictos más internos. Y son personas que han pasado por psiquiatras. Algunos han pasado por psicólogos. Algunos han pasado por médicos. Y ninguno ha podido darle la respuesta. Sí,
Hay un entendimiento de algo porque es una ciencia. Ciencia es lo que yo exploro y entiendo. Pero el efecto que trae la palabra de Dios y que trae el mismo Señor en la vida de la persona no llega y no se compara a lo que puede hacer cualquier organización. Ni el cónsul, ni el gobierno con todo su poder. No llega, le decía, una organización como Google. Usted se imaginará cuánto genera en dinero Google continuamente y cuántos recursos puede tener. Si no es que es una de las compañías más poderosas del mundo. Sin embargo, no es capaz de llegar a su casa más que para mostrarle 3 programas de televisión y para hacerlo un adicto a la tecnología. Pero su corazón no es transformado. Un hospital, la ciencia como tal, no es capaz de llegar a resolver los aspectos más profundos de su vida. Y hoy tenemos mejores tecnologías. Piénselo bien. Usted tiene mejores televisores, mejores teléfonos. Hoy usted se sienta quizás hasta con aire acondicionado en su casa, con una cantidad de cosas que usted ni se imaginaría. Alexa, enciende las luces. Alexa, apaga las luces. Alexa, la comida. Alexa, lava los platos. En algunos casos, Alexa somos nosotros. Pero esa Alexa, eso que llega allí, esa tecnología que usted pueda estar experimentando, no se compara con las necesidades profundas que Dios suple en su corazón. Analícelo. Sí, el ser humano va progresando aparentemente y supuestamente va creciendo, lo cual no es cierto. Estamos en la generación menos preparada de toda la época. No sé si lo sabe. Y eso es gracias a la tecnología. La tecnología. Que hacemos unas redes sociales para poder estar más con todo el mundo, pero estamos menos con la gente. Nos aparta de los hogares. Yo no sé si usted reconoce ese principio. Pero esta sociedad progresista tiene una cantidad de cosas aparentemente maravillosas. Sin embargo, las necesidades siguen siendo puntuales, las mismas. ¿Cuáles son? Necesito ser amado por mi esposa. Necesito tener buenas relaciones con mi esposo. Buenas relaciones con mis hijos, con mis padres. Necesito ser perdonado. Necesito afecto. Cuando uno va a ver un padre en estas situaciones y uno ve los padres nuevos, le dan a los hijos un teléfono, tiene una cantidad de parafernalia y uno se pregunta cómo era antes. Y antes era sencillo. Los padres simplemente estaban con los hijos y no tenían conflictos o los conflictos eran muy bajos. Es extraño lo que para nuestros ojos es aparentemente evolución, y no hablo de la evolución de Darwin, sino el progreso, pero en nuestro corazón somos más pobres que nunca. ¿Lo nota? Aquello llamado primermundista son los peores lugares para ir. La gente sueña en Latinoamérica el sueño americano. ¿Qué trae Europa? ¿Qué trae las cantidades de cosas? Y usted viene y dice, están mal. Las capitales están mal. Yo he escuchado personas, aún creyentes, dijo, mira, yo prefiero educar a mi hijo en África, donde la vida tiene una característica diferente a la que tiene un país como ese primermundista. Entonces, la pregunta es, ¿dónde nos estamos perdiendo? Porque todo lo que hay, cualquier tipo de institución, las ciencias sociales de social services, la psicología, la psiquiatría, la medicina, nada llega donde llega la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia llega a su corazón, llega a su espíritu. Esto es tremendamente impactante. Estamos ante algo misterioso para nuestros ojos, no hecho por manos humanas, sino hecho por el mismo Dios. La Biblia dice que nosotros ahora venimos a ser como ladrillos del templo vivo de Dios, donde Él es el cimiento que todo le emite vida y que todo lo sostiene. Eso es un misterio y es la conjugación de lo físico que vemos, pero la presencia de Dios sobrenatural. Denle un aplauso gigantesco a Dios. Venga, fuerte. Y lo llevo a Hebreos 12, 22 para que veamos esta perspectiva que nos dice el Señor. Dice lo siguiente:
acerca de cómo describe este encuentro que nosotros ahora tenemos. Nosotros vemos que el domingo entramos a los hermanitos de la iglesia, pero realmente cuando entramos a esta fe, estamos entrando a un mundo sobrenatural. Lo pone muy bien C.L. Lewis con las Crónicas de Narnia. No sé si sabía que C.L. Lewis era uno de los grandes pensadores de los últimos años, cristianos, y un analista. Y quien hace las Crónicas de Narnia es precisamente él. Y note esto que vamos a leer. No está hecho en una película, está dicho por el autor de Hebreos, muy posiblemente el apóstol Pablo, y la descripción es grandiosa acerca de dónde hemos llegado nosotros, dónde nos hemos acercado en ese gran pueblo. En este momento están adorando en China, en iglesias subterráneas, en parte de los países árabes, en África, en Latinoamérica, en todo el mundo, y se reúne lo que se llama en esa adoración con a tiempo presente, se reúne lo que es la iglesia. Pero note la descripción de la iglesia a la cual usted y yo somos parte. Versículo 22, ahí viene, es precioso. Dice, en cambio, ustedes han llegado al monte de Sión. Quiero que resalte la palabra ustedes y coloque yo he llegado, si es que ha llegado. Yo he llegado al monte de Sión, a la iglesia. Dice, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Quiero que vea esa perspectiva, porque esa perspectiva es cómo se ve la iglesia desde el cielo. Eso es una revelación celestial. Ese es el autor de Hebreos, quien habla acerca de los pactos, quien habla acerca de Cristo, de Moisés más grande que Cristo, y que nos da una perspectiva única teológica de lo que es la iglesia. Y él dice, y nos muestra a Dios, porque toda la palabra es inspirada por él para enseñar, y nos muestra desde el cielo la perspectiva a cada persona. Si usted ha llegado, si llegó sus hijos, si ha llegado su esposo, si usted ha llegado en esa fe a un monte, algo que le llama el monte de Sión, a una ciudad del Dios viviente. No es un Dios muerto, es algo vivo, una ciudad que está viva como tal. Y quiero que intente entenderla y darle matices en su vida, porque todas estas descripciones son descripciones porque usadas con elementos físicos que no pueden ser interpretados sino como una comparación, porque lo celestial es mucho más grande. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, usted ve que Juan está diciendo, y estaba sentado aquel que es el alfa y el omega, nuevamente le llama para decir el principio y el fin, y le dice, el trono era tan hermoso como, me faltan palabras, como las esmeraldas, sí, como la plata, como el jaspe, y comenzaba a intentar interpretar cosas porque humanamente no las podía interpretar. Y eso es lo que estamos viendo en esa interpretación de ese misterio. Entonces dice, a la Jerusalén celestial, a la incontable miles, ¿cuántos? Miles, resalte la palabra miles de ángeles que se reúnen llenos de gozo. No se reúnen porque están abatidos y perdidos, sino llenos de gozo. ¿Cómo será la alegría de toda la creación viendo a la iglesia levantarse como están viendo el gran misterio? Versículo 23. Ahora dice, ustedes, resalte ustedes y coloque yo, he llegado a la congregación de los primogénitos. Resalte la palabra congregación y coloque asamblea. La palabra iglesia es asamblea, es el lugar, es una reunión. El término más asertivo, más descriptivo de la iglesia es asamblea, es un grupo de personas juntos. No es un grupo donde hay pantallas, donde hay micrófonos o donde hay ciertos aspectos religiosos. No, es la congregación, es el grupo de gente que está viendo, es algo vivo, algo que trasciende, que va pasando por las calles. Eso es lo que estamos nosotros disfrutando. Si usted ha entendido, y ahorita vamos a ver una de las grandes pruebas, dice, a la congregación, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios.
Los primogénitos son aquellos que llegaron primero. Note lo que sigue, cuyos nombres están escritos en el cielo. Qué precioso es esto. Sus nombres, hay un registro, son importantes, no son un número más. El otro día veía una enseñanza acerca de la religión, creo que es el budismo, que cuando usted muere, usted pasa a ser parte de una fuerza y usted pierde todo lo que es su persona. En este caso no, Dios te llama por el nombre. David Henao, Camilo Triana. Dios llama por el nombre a cada uno. Para el Señor no somos un grupo, no somos un número de cromosomas o no somos una persona que quedó embarazada y hay que matar en un medio de un aborto. No, no, no. Ahí hay una persona. De hecho, el valor que tenemos como personas, la dignidad, es porque somos hechos a la imagen de Dios. Lo que Dios nos dice, el nombre nuestro está escrito. Recuerde lo que le he dicho muchas veces, que el nombre de Dios no es simple Yahweh. El nombre de Dios es todo lo que Él es. Y cuando se refiere a su nombre escrito es todo lo que es David como persona, todo lo que es Carolina, todo lo que es Víctor como persona. Ese es el nombre. Y la Biblia dice que cuando usted llega a esa ciudad o es llamado por Él, ese nombre, todo lo que es usted está escrito, todo acerca de nosotros está grabado. Mi embrión vieron tus ojos. Tú me hiciste cada parte. Fui pensado, personalizado, o más bien, mi personalización fue el amor que tú me diste. Eso es tremendo. Dele un aplauso, Señor. Se lo merece. Luego nos dice lo siguiente. Dice, ustedes han llegado, como tercera o cuarta vez, dice, a Dios mismo. Quiero que resalte la palabra a Dios mismos. Cuando usted llega a la iglesia, no llega al paradero, no llega a la recepción. Usted ha llegado al Dios mismo. Piense en eso. No llegó a un lugar donde se hace una referencia. No. La iglesia invisible es llegar a Dios mismo. Él es Dios. En Él estoy. En Cristo estoy. De hecho, el concepto correcto de poner la fe en Cristo no es que yo creo en algo que Él hizo. Es que yo estoy en Él y Él está en mí. Esa es mi fe. Y quiero que su mente se abra y se extienda en este entendimiento porque es precioso. Dice, ustedes han llegado a Dios mismo. No llegó a la CCI, no, a Dios mismo. ¿Quién es el juez sobre todas las cosas? Resalte la palabra, es el juez. Y cuando habla del juez, dice que va a juzgar todo. La última palabra es quien tiene la última razón y quien tiene la última elección. Luego dice, ustedes han llegado, y note, yo he llegado a los espíritus de los justos. Piensa en eso, ya no llega usted como un ser pecador, sino usted llega como un ser justificado. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que usted ya no es más un pecador, sino que Dios lo ve una persona totalmente santificada. Si usted es creyente, sabrá cuál es el poder del pecado. Y es una muestra, el poder del pecado en su vida, reconocerlo, es una muestra muy clara de que usted es creyente. Esa lucha es una muestra clara de que usted es creyente. Aquel que no es creyente dice, bueno, sí, yo me comporto mal a veces, pero aquel que es creyente sabe el dolor de su pecado. Y entonces dice, ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Por favor, esa frase es muy importante, que ya han sido perfeccionados. Quizás sus luchas internas dice, ¿cuándo voy a ser perfeccionado? ¿Cuándo? ¿Será que esto va a terminar en algún momento? Y dijo, el que comenzó la obra la va a terminar. El creyente es un ser que es como una obra que se está haciendo y camina y continuamente lucha y le duele, pero alaba y adora. ¿Qué característica más especial de un creyente? La gran mayoría de gente cree que un creyente es una persona sentada en una mesa, una banca de madera. Y ahí está, ¿sí? Creyó algunas cositas que hay que creer culturalmente. No, 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 no.
La vida del creyente es mucho mayor. Pastor, entonces, ¿quién es esa persona? Quizás esa persona simplemente está en una religión, pero no ha entendido la vida del Espíritu porque yo la vivo. Yo sé la lucha interna, yo sé lo que he visto. Yo doy fe y soy testigo de lo que en mi vida he visto acerca de Dios, que nunca lo viví antes de esos 21 años donde conocí a Cristo. Versículo 24. Ustedes han llegado a Jesús. Por favor, resalte esa frase. Ustedes han llegado a Jesús. Mire, el reino de los cielos no es un lugar, no es un territorio. El reino de los cielos es una persona. Cuando usted llega a la iglesia, y aclaro esto, usted no llegó a la iglesia el domingo. Usted llega a la iglesia y nunca más sale. Lo vuelvo a repetir. El concepto de que yo llego a la iglesia, para algunos de ustedes, es hoy vine el domingo a la iglesia. No. Para el cielo, llegué a la iglesia, es una vez y para siempre fui miembro, parte de la familia de Cristo. Eso es otro concepto y usted nunca deja de ser. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy, pastor? Usted vino a la iglesia visible, pero nunca ha dejado de ser parte de la iglesia invisible si verdaderamente usted es salvo. Entonces, note lo que dice, precioso, vuelvo a leerlo. Ustedes han llegado a Jesús. La puerta del cielo no es un pedazo de madera o un lugar de oro. La puerta del cielo es una persona. El cielo mismo es una persona. Note eso, dimensiónelo por favor. El cielo, lo que usted espera, esa herencia no es un lugar lleno de oro, de piedras preciosas como los piratas lo buscan. Llegar al cielo es llegar a una persona. Y ahí está su satisfacción. En Él está mi satisfacción. Qué tremenda esta verdad y qué diferente es a lo que conciben nuestros pobres percepciones humanas. Y lo sigue, el mediador de un pacto. Resalte, el mediador. Le voy a explicar qué es el mediador. El mediador es el broker, para los que hablan inglés. ¿Qué es el broker? Aquel que tiene un mejor deal, aquel que está en una negociación diferente. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que cuando llegamos a Cristo, nosotros entramos en otra clase de circunstancias diferentes porque Él es el mediador, porque Él hace el broker, porque Él acaba de hacer una mejor circunstancia para mí. Y esos son parte de nuestros regalos, de nuestros beneficios de creer en Cristo. Qué maravilloso es el Señor. Dice, un mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. En pocas palabras, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que ustedes han llegado a un lugar donde no los quieren condenar. Al contrario, donde son rociados no por una muerte humana, sino por la sangre de alguien más arriba, mucho más importante, más glorioso. Una sangre en la cual ustedes tienen perdón y no venganza. Qué preciosa es esa descripción. Qué celestial es. Denle un aplauso al Señor. Lo llevo a la tercera idea. Yo sé que usted está poniendo en este momento como un rompecabezas, 4 imágenes de la iglesia, un misterio, un grupo híbrido entre lo espiritual y lo misterioso o lo maravilloso de la palabra de Dios. Y la tercera cosa que quiero llevarlos es que la iglesia es un misterio que no todos pueden ver, ni al que todos pueden entrar. Porque verla es un privilegio. Y aquí me temo, iglesia visible, que vamos a dejar la descripción y algunos no van a entender a partir de este momento, van a comprender la razón porque
no entienden qué es la iglesia, porque no ven lo que otros ven. Mientras que yo hablo en mi corazón y en mi mente, hay una claridad tremenda de lo que estoy hablando y un gozo que es como si estuviera comiéndome un helado y siento en este momento lo jugoso y lo dulce de lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué se debe? ¿A qué se debe que otros no lo vean? Porque es un privilegio, pero no es un privilegio que yo me gane, es un privilegio que Él da. Y ese privilegio tiene unas características. Y voy a mostrarlo y voy a llevarlo a por qué no se ve. Entonces, el punto principal es que quiero que entendamos que la iglesia, no todo el mundo la ve. La gente sí ve el sitio, pero no ve lo que hay. También, a pesar de que unos alcanzan a verlo, no pueden entrar. Y lo que nos lleva a la conclusión de que entonces el estar, el ver y el simplemente entender ya es en sí un privilegio. Y aquí usted tiene que probar su corazón. Yo sé que domingo a domingo hay gente que entiende y también sé que domingo a domingo hay gente que está allí y que no entiende, que le cuesta, pero no es una cuestión de capacidades, es una cuestión de revelación. Pero no es una cuestión de revelación porque la persona sea lo mejor. Es una cuestión de revelación de él mismo hacia esa persona. Y eso es lo que se vuelve un privilegio. Llevo a dos frases críticas o importantísimas, dos declaraciones del Señor Jesucristo en el libro de Juan, versículo 3 y versículo 5. El contexto de esta charla es la siguiente. Se acerca por la noche un hombre que se llama Nicodemo. Es un hombre que está buscando la salvación. Nicodemo es un hombre ya religioso, no estamos hablando de un hombre de la calle, mundano y pecador. Este es un hombre que se ha apartado años para ser de los que son principales de las sinagogas. Tiene que haber sido una persona estudiada en teología y el entendimiento y aún el interés era genuino. Entonces estamos hablando de un hombre experimentado en la palabra de Dios, más sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque al acercarse le pregunta a Jesús: Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar, para ver, para... Y Jesús le responde: tienes que nacer de nuevo. Pero dentro de la respuesta de Jesús, usted va a ver dos características que tiene el Evangelio y que son solamente para aquellos cuyos ojos han sido abiertos. Y aquí usted verá o entenderá o tratará de entender si esto es usted o no es usted. Note lo que dice en el versículo 3. Jesús le respondió. ¿Quién le respondió? Jesús. Resalte la palabra, es Jesús. Esto no es una enseñanza de un pastor ni de una iglesia ni de una denominación. Este es el mismo Señor hablando. Pero note lo que sigue a continuación, porque es maravilloso. Dice: te digo la verdad. Resalte la palabra verdad. Cuando él dice, la escritura dice, de verdad os digo, o en este caso, en esta traducción, te digo la verdad, es que esto es una gran enseñanza. Todos los teólogos saben que cuando Jesús dice las palabras de verdad te digo, está hablando de un cimiento de la fe y se considera una doctrina. Y note lo que dice: de verdad te digo, o te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo. Resalta la palabra, a menos que nazcas de nuevo. Note lo que sigue: no puedes ver el reino de Dios. Por favor, resalte la palabra, no puedes ver el reino de Dios. En pocas palabras, si una persona no ha nacido de nuevo, le es imposible ver el reino. Es como si aquí en este lugar hubiera un edificio, pero no hay lo que me están diciendo. No lo puedo ver. Y genuinamente la gente que es genuina y que es honesta, dice: no veo lo que me dicen. No veo la iglesia. No lo entiendo, no lo alcanzo a ver, no lo alcanzo a... No sé de qué me estás hablando. Y para muchos de los que están afuera, nosotros estamos hablando en chino. Es real, estamos hablando en chino, en un lenguaje que ellos no entienden. Pero note lo que sigue también: no puedo entrar.
a no ser que nazca de nuevo. En el versículo 5 vuelve a declararle otra característica. Dice, Jesús le contestó. ¿Quién le contestó? Jesús. Resalta la palabra otra vez Jesús, no una denominación, no una religión, no una sucursal de la iglesia, sino él mismo dijo, te digo la verdad. Otra vez, coloqué la palabra, te digo la verdad, y vuelvo a decir doctrina. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de agua y del Espíritu. Y ahora quiero que resalte la palabra, nadie puede entrar. Dos cosas, ver y entrar. ¿Qué estoy queriendo decirle? Que cuando uno entra o viene a la iglesia por primera vez en el Señor, de repente algo se aparece. Y usted, como yo, ha llegado a la conclusión. Yo llegué a los pies de Cristo a los 21 años más o menos y me pregunté, nunca había entendido esto. No tenía la menor idea. ¿Por qué no lo vi antes? Estaba allí, lo he leído y no sabía que era así. Este aspecto, esto que estoy describiendo, es cuando usted ve el reino de los cielos. Pero inmediatamente después de que usted ve el reino de los cielos, hay otra decisión que usted desea hacer. Y la siguiente, quiero entrar a eso. Quiero beber de eso. Quiero ser parte de eso. Eso no ocurre por sí solo. Ocurre porque es revelado por Dios. Es como, perdone y voy a ser súper simplista en esto, no se asemeja, pero no encuentro otra ilustración. Es como una nave espacial que usted no ve. Allá en la película de Will Smith, el Day of Independence, usted ve una nave y de repente la nave tiene un protector que uno no ve. Aquí no hay nada. Y de repente sale la nave. Usted la ve y de repente usted dice, ¿qué habrá adentro? Y luego dice, de repente está adentro. Es toda una obra del Espíritu Santo. Olvídese de la nave. Te dije que la ilustración era simplista. Y quiero que piense en si usted lo ve. Y quiero que piense en si usted está adentro. Y si usted está adentro y lo ve, usted se saborea. Y si usted lo ve, tiene un deseo de estar adentro. Esa es la iglesia. Qué misterio tan grande y tan maravilloso. Lo que me lleva entonces a explicar quiénes están allí. ¿Quiénes son parte? ¿Es una parte que sea académica? ¿Es por haber crecido en una religión? ¿Es por qué? Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Y note qué preciosa nuevamente es la descripción del Señor y de sus apóstoles. Porque es así. Es así. Es paradójico. Note lo que sigue. Y resalte las primeras palabras. Dice, ese plan ridículo. Quiero que resalte la palabra ridículo 3 veces. Le está llamando a que la iglesia es ridícula para la gente, para el mundo. Este concepto de vivir, de estar, de amar a Cristo es ridículo. La gente lo ve, sus hijos lo están viendo ridículo. Mamá, ¿por qué me traes a esta iglesia? Ay, que estoy aquí perdiendo el tiempo en este momento. Los jóvenes que han crecido no lo ven, pero de repente hay uno que lo ve y dice, ¡lo veo! ¡Lo estoy viendo con mis ojos! Y otros dicen, estoy aquí, Señor, ¡qué alegría! A todos los cuyos pecados les han sido perdonados y sus iniquidades no les son tenidas en cuenta. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ángeles ven? Que los hace así postrar, que hacen que cante santo,
¿Qué es lo que ven ellos? Que hacen que Él canten santo. No es un corito que le enseñaron en la iglesia dominical. Es un deseo de su santidad. Note lo que sigue. Ese plan ridículo que se llama iglesia de Dios es más sabio. Resalte las palabras. Es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Resalte esa frase bien. Esta iglesia es mucho más sabio que los más grandes pensadores, Einstein, Aristóteles, todos los grandes hombres y pensadores de todos los tiempos reunidos en un lugar, haciendo un brainstorm por años y siglos y miles de años, no son capaces de llegar a los talones de lo que es el misterio de la iglesia. Dice, y la debilidad de Dios, eso que ustedes ven débiles, es más fuerte que la mayor fuerza humana. El ejército de China, la población de la India, el ejército de millones de hombres y mujeres de los Estados Unidos, sus corbetas, sus carros, sus tanques, los drones ucranianos, los tanques de guerras y misiles norcoreanos, rusos, todos los ejércitos, guerrillas y mafias, todos en contra del Señor, son simplemente polvo, son simplemente aliento de vida ante Él. Eso es lo que nos está diciendo. Ridículo el pensamiento humano cuando dice, Dios no existe, me hice yo mismo. Eres ridículo al pensar eso, con tanta la complejidad que tienes. Versículo 26. Aquí viene el punto. Recuerden. Aquí nos va a explicar el porqué. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Resalte las palabras, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Quién ve el reino de los cielos? Aquellas personas que nunca en la vida pensaron, que no calificaban para nada, hoy ven el reino de los cielos. Y escuchen lo que dice a continuación. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Sí, versículo 28. Sí, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. En pocas palabras, ustedes y yo somos el ejemplo de la gloria de Dios. Y seremos el ejemplo. Y la Biblia dice que somos como una procesión de gente que en el antiguo mundo romano iban delante como esclavos. Dijo, estos son idiotas, son tontos. Estos no saben para dónde van. Y él dice, este es mi pueblo. Ciertamente saben para dónde van. Y su percepción de la vida les parece ridículo. Pero paradójicamente, este pueblo de débiles es el pueblo fuerte. No por sus fortalezas físicas, cognitivas, sus dones, sus experiencias de vida. Es porque quien lo hace fuerte soy yo. Amén. ¿Merece un aplauso, Señor? Todos, todos, todos. Termino entonces con la última idea y rápidamente paso por ella. Y la última idea me parece preciosa. ¿Por qué? Y quiero que esté conmigo en esto. ¿Por qué es preciosa la última idea? Porque la iglesia, anótelo allí, es un misterio que se vive con la sencillez de la vida cotidiana de una familia. Y aquí es donde muchos tropiezan. Porque esperan que la iglesia sean ángeles volando que se observen.
Pero cuando vemos la historia de la iglesia, es simplemente Dios con una sencillez de corazón actuando en su pueblo. Si usted se da cuenta en la historia bíblica, Dios todas las fiestas, solamente, te doy un ejemplo, la representación de la Santa Cena, la hace de una manera tan sencilla, y escuche esto, que puede ser celebrada en todas partes. Él dijo, bueno, mire qué inteligencia, qué sabiduría. Quiero que ellos puedan recordarme toda su vida. La representación, cada vez que ustedes quieran recordarme, va a ser el pan y el vino, lo que se llama el sacramento. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Y si usted ha entendido que es tanta su sabiduría, que en las cosas más sencillas es donde Él se demuestra. Ahora lo voy a llevar entonces a la descripción de la iglesia. Y usted va a ver que no eran helicópteros, no eran carros, no eran grandes instituciones. Eran familias. Eran familias viviendo juntos. Esa era la iglesia. Las primeras iglesias no son de miles y miles y grupos de alabanza y aunque nos sirven. Las iglesias eran pueblos de corazón sencillo. Gente que vivía. Las iglesias eran parecidas a una célula. Un grupo de casa donde se reunían y estaban juntos y vivían, pero la característica es la sencillez de su corazón. En la versión Reina Valera, que no es esta, la característica era la sencillez de corazón. Y permítame lo llevo para que usted se goce en esta foto de la primera iglesia y de cómo verdaderamente es la iglesia. Dice, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y usted pensaría que ante esto, esta gente era estilizada. Pero note, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, aquellos que creían, fueron bautizados. Resalte la palabra bautizados. Fueron metidos, injertados en todo ese grupo. Eso es el bautismo. Bautismo no es agua. Bautismo es ser metido en esa multitud. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y aquí viene la descripción. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La característica era que perseveraban. Querían mantenerse, en entender esta palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Amaban el estar unos con los otros, lo disfrutaban, salían. Había algo que les decía, yo quiero estar en mi iglesia, yo quiero estar con esa gente, en el partimiento del pan y en las oraciones. Buscaban a Dios juntos y partían el pan, cenaban juntos, vivían juntos. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Cuando hubo esas 3 o 4 características sobre cada persona y sobre la iglesia, vino un temor. No tuvieron que llorar, no tuvieron que gritar, simplemente vino temor de Dios. El temor es un deseo de buscarle, un deseo de honrarle. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A través del temor, Dios comenzaba a hacer pequeñas cosas y milagros en las familias, milagros en los hijos, milagros en las conversiones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se sentían familia. Inclusive, mire lo que hicieron, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
se servían unos a otros. Versículo 46. Y perseverando en el templo, unánimes cada día y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero que resalte las palabras alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios, cantaban, se regocijaban en sus mentes, decían, ¿cómo puede ser esto? Se sentían como niños. Y luego dice, y tenían favor con todo el pueblo. La gente de afuera se acercaba y decían, esta gente tiene algo que me gusta, algo que no, pero hay algo que me gusta. Y luego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Poco a poco el Señor iba abriendo los ojos, iban entrando los que habrían de ser salvos. Entra. En Manizales, en mi pueblo o en la ciudad donde crecí, recuerdo una iglesia que en la parte del frente decía, pasa por esa puerta y déjate amar. Nunca se me olvida esa declaración o ese eslogan, no lo sé, pero decía, pasa por esa puerta y déjate amar. Toma unos segundos para alabar a Dios en tu mente, para admirarle. Toma unos segundos para pensar en todo lo que has escuchado, para discernirlo. Pregúntate si lo ves. Pregúntate si ves el reino de los cielos. Pregúntate si estás dentro. Pregúntate si encuentras admiración, gozo. Pregúntate si en tu corazón hay un deseo inmenso por Él. Todas estas cosas que has oído, cosas que oídos no oyeron, cosas que ellos no habían entendido, ahora han llegado a su corazón. Ahora son claras para ellos. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que llaman. Hijo, hija, Dios te está llamando. Y lo único que puedes hacer hoy es decirle, Señor, acá estoy. Pasa por esa puerta y déjate amar. Pasa por la puerta. Pasa por Jesús e implórale. No dice cómo llegar, aparte de la confianza. Pero si no estás adentro, dile, Señor, quiero entrar, quiero ver, quiero estar allí. Si por muchos años has pasado y no lo entiendes, dile, Señor, lo que acaban de decir, lo quiero entender. Gracias, Señor. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.